Bien, buenos días, doctor Armendáriz, y buenos días, compañeros doctores. En esta ocasión, pues voy a comenzar con este tema que es acerca de ecografía fetal, que es lo que nos compete a nosotros en tercer año. Precisamente comenzaré hablando acerca de obstrucción gastrointestinal, pero solo voy a abordar una parte porque es un tema bastante extenso, ya que tendría que abordar la obstrucción desde el esófago hasta la porción distal, que sería el ano. Entonces, en este caso, creo que esta clase la voy a partir en dos, y esta va a ser la parte 1 acerca de obstrucción gastrointestinal, tomando en cuenta, a ver, permítame, no me cambia. Bueno, tomando en cuenta que la mayoría de la información que obtuve, toda esta literatura, está consultada en este libro que es Imágenes en Obstetricia, que es Diagnósticos Fetales, también Ecografía en Obstetricia de Cullen y Embriología Médica para algunas características básicas. Como dije antes, los temas que vamos a tratar en este momento en la parte 1 va a ser de lo que corresponde a lo que era el intestino anterior hasta el intestino medio, hablando en cuestión embriológica. Esto se refiere a todos los aspectos que engloba la obstrucción esofágica, obstrucción gástrica, obstrucción en el duodeno y también obstrucción en el resto de intestino delgado, que es el yeyuno e ileón. Luego, en la parte 2, pues lo que voy a abordar es más patología del marco colónico y también ano imperforado. Comenzando a abordar este tema, debemos recordar un poco de la embriología básica del desarrollo de todo el aparato gastrointestinal. En esto es importante recordar que más o menos a eso de la 4ª semana de desarrollo del embrión, ya es posible identificar toda esta estructura tubular que se dispone desde una forma cefálica hacia caudal, donde es posible identificar tanto un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior, que luego se van a ir diferenciando y dando lugar a cada una de las estructuras del ser humano. Es así entonces que podemos ya observar que en el intestino anterior es posible observar algunas pequeñas yemas que van a dar lugar al primordio respiratorio, que es de aquí donde se forma todo el aparato respiratorio. Sin embargo, por detrás se encuentra toda esta porción que luego se convertirá en un esófago, y vemos esta dilatación que empieza a observarse, que es la que luego se va a transformar en el estómago, y pues el resto que ya sería el intestino medio en etapa embriológica, que correspondería tanto al yeyuno e ileón. Es importante ver que todo este proceso evolutivo es lo que da formación a todo lo que corresponde a las estructuras gastrointestinales. Y lo que venía diciendo, que en el intestino anterior comienza a formarse este divertículo respiratorio que se dirige hacia la porción anterior, correspondiendo a la formación de todo el aparato respiratorio. Es importante decir que en un momento hay una unión entre la estructura tubular, que es correspondiente al intestino anterior, y este punto donde se unen se llama tabique tráqueo-esofágico, que es crucial para comprender por qué ocurren muchas veces algunas alteraciones como la atresia esofágica, donde lo que se altera es todos los eventos que están implicados con el tabique tráqueo-esofágico, porque evidentemente
este tabique traqueoesofágico se debe cerrar y se debe separar esta estructura anterior que correspondería a la formación de la tráquea, quedando por detrás pues tanto la faringe y el esófago. Es sumamente importante reconocer que estos eventos tienen que darse para que ocurra una adecuada formación de estructuras en el embrión. Luego, más por debajo de la formación del esófago, comienza a surgir una dilatación de ese intestino anterior, pero es una dilatación fusiforme que luego va a ir teniendo cierta prolongación más hacia un lado, en este caso hacia el lado izquierdo, y que luego comienza a dar una rotación. Es así que todo lo que corresponde al lado izquierdo comienza a rotar en dirección anterior y lo que corresponde al lado derecho comienza a rotar en dirección posterior, dando lugar así a cada una de las estructuras morfológicas que corresponden a un estómago adecuadamente formado, donde se puede identificar tanto la curvatura mayor como la curvatura menor. Luego, en todo el proceso de formación, vemos que el sitio donde termina el estómago, que corresponde al píloro, pues comienza a ascender, mientras que lo que corresponde al cardias comienza a bajar. Y es así entonces cómo se va a formar esta estructura. Luego el resto de estructuras que están implicadas tanto con la formación del duodeno, la formación del yeyuno y del ilion, corresponde pues solo a la elongación del intestino medio, así como el movimiento de algunos tabiques que logran situarlo en el sitio anatómico donde generalmente se encuentra. Sin embargo, no voy a entrar en detalle en eso. Voy a comenzar a hablar de las principales alteraciones que se pueden ver en cuanto a obstrucción gastrointestinal. Para empezar, vamos a comenzar con la obstrucción esofágica. Es importante decir que cuando se habla de obstrucción esofágica, generalmente estamos hablando de una patología que corresponde a una malformación que se da en esta etapa embriológica, donde lo que se identifica es una interrupción total o parcial de la luz del esófago y generalmente tiende a terminar en un saco ciego, pero que en muchas ocasiones, a pesar de encontrarse en saco ciego, también pueden encontrarse algunas comunicaciones con estructuras que se vienen formando en esta etapa embriológica. Por ejemplo, la tráquea que había mencionado previamente, que es la estructura que se va a encontrar por delante y que depende de todas las alteraciones en el tabique traqueoesofágico. La incidencia de la atresia esofágica anda entre 1 en 3.000 a 1 en 4.000 nacidos vivos. Y es importante decir que la mayoría de los casos de atresia esofágica se ha visto más en individuos masculinos. El resultado que lleva a la atresia esofágica es por una división incompleta del septo traqueoesofágico que había mostrado previamente en una diapositiva anterior. Generalmente todo este proceso de división de ese septo traqueoesofágico va desde la 4ª semana y más o menos hasta la 8ª semana de gestación. Entonces ese es el punto clave donde si se altera esa división del septo traqueoesofágico separando la tráquea del esófago, entonces va a ocurrir toda este tipo de obstrucción esofágica, el desarrollo de la atresia esofágica. Esto solo es para mostrarles que en la mayoría de la literatura menciona que existen diferentes tipos de atresia esofágica. Sin embargo, voy a tratar de mostrarles este diagrama
que deja un poco más claro los tipos de atresia que se pueden identificar, donde podemos observar que existe un tipo en el que el segmento proximal es ciego, mientras que el segmento distal posee una fístula traqueoesofágica con la tráquea. Entonces vemos que aquí esto es producto de aquel tabique traqueoesofágico que había mencionado previamente. Luego, hemos de decir que esta forma corresponde a un 90% de los casos. El hecho de tener un segmento proximal ciego y un segmento distal con fístula corresponde a un 90%. El resto de los tipos de atresia van a corresponder a unos porcentajes mucho menores. Por ejemplo, tenemos este tipo de atresia esofágica en el que los dos segmentos, tanto el proximal como el distal, son segmentos que terminan en bolsa ciega. Entonces, este corresponde más o menos a un 4%, al igual que la disminución del calibre del esófago con una presencia de una comunicación esofágica a través de la tráquea. Vemos que no existe una adecuada estructura esofágica, sino que esta estructura se conecta a través de la tráquea y corresponde más o menos a un 4% también de los casos. Estas otras son mucho menos frecuentes, el tener un segmento proximal que fistuliza con el aparato respiratorio y tener un segmento distal en saco ciego, más o menos anda en un 1%, y al igual no mantener una comunicación, el esófago, y generar una fístula tanto del segmento proximal como el segmento distal, también es otro tipo, pero menos frecuente, que anda más o menos por el 1% de los casos. Es fundamental decir que para el diagnóstico de la atresia esofágica in útero, la sensibilidad es bastante baja, teniendo una sensibilidad de un 24 hasta un 42%. Pero podemos identificar algunas características o algunos hallazgos que nos hacen pensar que el feto ha desarrollado una atresia esofágica. ¿Y cuáles son esos hallazgos? Por ejemplo, visualizar un estómago pequeño o que no se vea estómago significa que probablemente haya una atresia esofágica. Eso es porque no hay una adecuada dilución del líquido amniótico. Y eso también conlleva al hecho del desarrollo de polihidramnios, esa gran cantidad de líquido amniótico. Entonces, tener estos dos hallazgos hacen que la sensibilidad del ultrasonido se eleve y el valor predictivo para poder decir que el feto tiene una atresia esofágica anda entre un 39 a un 56%. Entonces, la clave son estos dos hallazgos. Visualizar que hay un estómago pequeño y la presencia de polihidramnios. Significa que no está deglutiendo adecuadamente. Y aquí tenemos una imagen de un ultrasonido abdominal obstétrico, en este caso de un feto en su 27 semana de gestación, donde podemos observar que a nivel abdominal, en este corte a nivel abdominal, es posible identificar esta pequeña hipoecogenicidad que correspondería a la cámara gástrica. Sin embargo, esa cámara gástrica no está suficientemente dilatada como debería estar. Entonces, encontrar una cámara gástrica poco distendida hace pensar que este paciente pudiera tener una alteración de obstrucción esofágica. Pero además, si sumamos a eso la presencia de abundante líquido amniótico,
que se va a interpretar como un polihidramnios. Sumando esos dos hallazgos, vamos a poder decir que probablemente estamos en presencia de una atresia esofágica. Obviamente, después al momento del nacimiento, este paciente tiene que seguir siendo estudiado por los diferentes métodos diagnósticos radiológicos que se pueden encontrar. Pasando a otro tema, aparte de la obstrucción esofágica, hemos de mencionar que también puede ocurrir una obstrucción gástrica, donde la principal patología que va a llevar a una obstrucción gástrica es el desarrollo de una estenosis pilórica. Sin embargo, la literatura hace referencia que la estenosis pilórica es muy difícil pues diagnosticarla en etapa uterina. ¿Por qué? Porque es una patología que se puede visualizar más cuando el producto ya ha nacido. Entonces, a pesar de que es un hallazgo que es relativamente frecuente, pocas veces se va a identificar. Y lo que causa obviamente es una obstrucción en la salida gástrica. Nosotros pues hemos visto, tenemos bastante conocimiento acerca de la estenosis pilórica y la hemos visualizado en esos recién nacidos, las características ultrasonográficas básicas. Generalmente esta representa aproximadamente el 1% de todas las obstrucciones gastrointestinales fetales, o sea que no es que corresponde a una alteración fetal muy frecuente. Y la teoría más aceptada es que probablemente esto se deba a una degeneración de las células del plexo mientérico en el píloro, lo cual pues conlleva que se dé una hipertrofia muscular, causando así pues una estenosis en la salida del estómago. Como dije previamente, el diagnóstico prenatal es bastante raro, pero ¿cuáles son los hallazgos que se podrían observar en dado caso que pudiéramos identificar algunas cosas? Los hallazgos más frecuentes sería encontrar un polihidramnios, que como dije previamente, el polihidramnios no es más que un reflejo de que no existe una adecuada deglución del líquido amniótico. Y por otra parte, que si hay una alteración en la salida del estómago o una obstrucción en la salida del estómago, lo que se va a identificar es un estómago dilatado. Lamentablemente no pude encontrar algunas imágenes in útero de este tipo de alteración porque, como dije antes, es poco frecuente observar o hacer el diagnóstico de forma prenatal. Sí lo podemos identificar ya en recién nacidos y son las típicas imágenes de la estenosis pilórica que ya conocemos, ¿verdad? Donde está el engrosamiento de la capa muscular y la típica mnemotecnia que ya conocemos, que es de 3.1416, donde la capa muscular pues tiene que tener un grosor mayor de 3 milímetros con un diámetro de esa porción pilórica en un corte axial mayor de 14 milímetros de diámetro y una longitud mayor de 16 milímetros la porción afectada del píloro. Pasando a otra de las alteraciones, es importante también hablar acerca de la obstrucción duodenal. Y es que de la obstrucción duodenal principalmente se da por la atresia duodenal, la cual se basa en una obstrucción completa o parcial del duodeno, ocurriendo este tipo de alteración con una incidencia de 1 en 5.000 a 1 en 10.000 nacidos vivos.
el 80% de los casos que se desarrollan de obstrucción duodenal, generalmente la obstrucción es distal a la ampolla de váter. Y comúnmente, cuando hay una obstrucción duodenal, esta la vamos a poderla emparentar o asociar con algunas otras alteraciones, por ejemplo, con trisomía 21. Pero también se puede asociar con algunas otras alteraciones, por ejemplo, el desarrollo de un páncreas anular, lo cual produzca una obstrucción mecánica en el duodeno. Por ultrasonido, típicamente este tipo de patología se va a diagnosticar después de la 20 semanas de gestación, donde lo más característico es identificar el típico signo de la doble burbuja. Sin embargo, el signo de la doble burbuja también se puede observar en otra condición, que es la duplicación duodenal. Es importante decir que la atresia duodenal generalmente se va a encontrar de forma aislada, pero existen ocasiones en que se encuentra combinada con otros tipos de atresia, como por ejemplo atresia esofágica, que luego les voy a mostrar una imagen para que vean cómo se vería una atresia duodenal sola y una atresia duodenal junto con una atresia esofágica. De los hallazgos más frecuentes, al igual que los previos, se basan en el hecho de una inadecuada deglución de líquido amniótico, generando un polihidramnios. Y esto era los hallazgos que había mencionado previamente, donde dije que el signo más frecuente es el signo de la doble burbuja, donde se va a observar una cámara gástrica dilatada y se va a ver otra burbuja hipoecoica que corresponde a un duodeno dilatado. Entonces, el hecho de tener este signo hace pensar que probablemente estamos en presencia de una atresia duodenal, al igual que cuando cuando ya está recién nacido y se le realiza una radiografía abdominal, vamos a poder identificar tanto la radiolucencia que corresponde a la cámara gástrica dilatada y también a toda esta radiolucencia que corresponde a un duodeno dilatado y correspondería a los mismos hallazgos que se pueden ver por ultrasonido dentro del útero. Entonces, identificar este tipo de hallazgo es lo que haría pensar que estamos en presencia de una atresia duodenal. En este caso, esta es siempre un ultrasonido obstétrico, donde es importante ver que a nivel de abdomen se va a identificar una estructura en forma de C que correspondería al estómago dilatado, y vemos a esta otra estructura que correspondería también al duodeno dilatado. Generalmente la literatura dice que cuando ya observamos esta típica forma de C donde ya el estómago está bastante dilatado y vemos que también hay una franca dilatación del duodeno, generalmente corresponde a una atresia combinada, donde hay atresia duodenal junto con atresia esofágica. Vemos aquí algunas otras imágenes de algunos otros ultrasonidos obstétricos, donde vemos todo lo que corresponde a la porción del estómago que se encuentra dilatado, y en este caso podemos identificar la luz del duodeno, la cual está reducida de calibre, y vemos también algunas otras asas que están dilatadas, que correspondería pues a los hallazgos típicos que se pueden observar en la atresia duodenal.
Vemos aquí algunas otras imágenes donde vemos el estómago dilatado, bastante dilatado. Vemos también a toda esta burbuja con líquido que corresponde a la anatomía del duodeno. Y vemos aquí que esta es otra imagen del mismo paciente captada un momento posterior, donde una onda peristáltica demuestra la unión que hay entre la cámara gástrica y toda la porción duodenal. Entonces, ya cuando observamos características típicas de tener este estómago distendido y ver la burbuja del duodeno, o mejor dicho, o ver la cavidad del duodeno distendida, y además de esto, sumado el polihidramnios, vamos a tener que pensar con bastante probabilidad que se trate de una atresia duodenal o de una obstrucción duodenal, porque también cualquier tipo de obstrucción, ya sea mecánica, puede llevar al desarrollo de estos hallazgos. Vemos aquí otra que también corresponde a otra imagen de un ultrasonido obstétrico, donde vemos la cámara gástrica que está distendida y vemos toda esta comunicación hacia el duodeno, el cual está pues prácticamente un tanto reducido de calibre. Pasando ahora a la obstrucción yeyuno y de ilion, hemos de decir que la atresia yeyuno-ileal es la causa más común de obstrucción intestinal, mencionando que esta va a ser más frecuente que un recién nacido vaya a tener una obstrucción intestinal debido a una obstrucción yeyuno-ileal que cualquiera de las anteriores causas que mencioné previamente. Su incidencia anda entre 1 a 3.000 a 1 en 5.000 nacidos vivos. La hipótesis más aceptada para pensar que ocurre una obstrucción yeyuno-ileal es que durante toda la etapa fetal ocurre una isquemia intestinal que no permite una adecuada formación de esta estructura anatómica. Pero además de esto, además de que la isquemia intestinal puede llevar a una hipoplasia del yeyuno e ilion y que luego conlleve a una obstrucción, esto también se puede asociar al desarrollo de gastroquisis o al desarrollo de vólvulos. Los hallazgos ecográficos que frecuentemente se van a identificar en estos pacientes es encontrar un intestino que se observe hiperecogénico, que el hecho de tener un intestino hiperecogénico no precisamente solo forma parte de esta patología, sino que también se pueden ver en algunas otras patologías sistémicas o de alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, en el síndrome de Down también se puede observar un intestino hiperecogénico. Como dije antes, también todo lo que tenga que ver con una obstrucción va a generar casi siempre va a provocar una dilatación de la cámara gástrica. Si la obstrucción está por después de la salida gástrica, obviamente el intestino también se van a ver dilatados, todas las asas intestinales se van a ver dilatadas, va a haber un material ecogénico intraperitoneal y obviamente como he venido diciendo previamente, el desarrollo de polihidramnios por una inadecuada deglución de ese líquido amniótico. Esta es una tabla que menciona la literatura en cuanto a la comparación ecográfica que se puede hacer entre la atresia yeyunal y la atresia ileal a partir de la segunda mitad de la gestación, donde se menciona que cuando la atresia es más de yeyuno, existe una dilatación marcada de esas asas intestinales, mencionando también y haciendo hincapié que generalmente cuando se observa el abdomen
lo que corresponde al lado izquierdo forman parte las asas yeyunales, mientras que todo lo que corresponde al lado derecho e inferior generalmente corresponden a las asas del íleon. Como cuando ocurre una atresia yeyunal está más cercano al duodeno, es mucho más frecuente observar una dilatación duodenal también. Y obviamente, como está más cerca del estómago, el estómago tiende a ser más grande. En ambas se pueden observar calcificaciones peritoneales, que es uno de los hallazgos que más nos hace pensar que estamos en presencia de una atresia ya sea yeyunal o de una atresia ileal. Y obviamente todo esto también conlleva a que haya salida de líquido de asas intestinales, causando pues ascitis. Existen anomalías asociadas con la atresia yeyunal, menos frecuente en la atresia de íleon, y también por el hecho de estar mucho más próximo a la entrada de todo el aparato gastrointestinal. Cuando hay una atresia y ayuno, el polihidramnios es mucho más frecuente que cuando existe esa obstrucción o esa atresia en el íleon, ya que todo el líquido pues se distribuye en las asas intestinales anteriores. Vemos aquí una imagen ecográfica que corresponde pues a un ultrasonido obstétrico, donde es importante ver que esta sería la morfología normal que se puede visualizar generalmente en un producto que tenga menos de 17 semanas, donde la literatura lo describe como que tienen morfología de gusano con múltiples bolitas de algodón. Así lo menciona la literatura, que son todas esas hiperecogenicidades que se observan en el interior. Y generalmente, antes de las 18 semanas de gestación, la peristalsis es bastante activa. Vamos a poder ver ese movimiento de esas asas intestinales. Luego, después de las 18 semanas de gestación, la peristalsis comienza a reducir y en el interior lo que más se va a observar es una acumulación de moco, que es en este caso esta imagen ecográfica donde vemos esta estructura tubular que corresponde a una asa intestinal, y vemos que en el interior está un tanto anecoico y correspondería al moco que se va quedando en el interior de estas asas intestinales. En este caso, esta fotografía es una ecografía obstétrica de un feto de 22 semanas de gestación. En este caso, como dije, ya la peristalsis comienza a disminuir. Y es importante tomar en cuenta que tenemos que observar las asas intestinales de esta forma, ¿verdad? Donde no hay una dilatación marcada. Ya cuando vemos esa dilatación marcada, es ahí donde tenemos que poner bastante importancia, porque lo normal es esto. Ahora, ¿cuáles son los tipos de atresia yeyuno ileal que se pueden identificar? Pues los principales son estos 5 tipos que tengo aquí graficados, donde el primero es el tipo 1, que lo que va a ocurrir en el tipo 1 es un defecto de la mucosa que va a producir una obstrucción. Sin embargo, la pared intestinal tiende a ser normal, con un mesenterio que no tiene alteraciones. Ahora, el tipo 2 es cuando se puede observar la presencia de un cordón fibroso que va a conectar a los dos extremos intestinales atrésicos. Pero en este caso, según dice la literatura, el mesenterio todavía
debería mantenerse intacto, no hay una afectación tan marcada del mesenterio. Ahora, en el tipo 3, lo importante a decir aquí es que es mucho más severo que los previos, ya que aquí se pueden identificar dos extremos ciegos que están separados completamente. Ya a diferencia del anterior, que el anterior había un cordón fibroso que los unía, en este caso están completamente separados y hay un defecto en B del mesenterio que los mantiene parcialmente unidos. Este sería el 3A. 1, 2, 3A. Tengo el 3B. El 3B es llamado atresia en piel de manzana o también llamado atresia en árbol de Navidad. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Que vamos a tener dos extremos ciegos y que cada uno de ellos tiende a enrollarse alrededor de un vaso. Y esto es lo que da la típica apariencia en piel de manzana, dicen. Es como cuando se pela una manzana así en forma de espiral. Por eso adquiere esa denominación. Y por último tenemos la más grave, que es una obstrucción múltiple donde ha existido múltiples sitios que se han quedado isquémicos y que no ha tenido una adecuada formación, y por tanto vamos a ver múltiples porciones de intestino que están separadas una de otra, y obviamente esta resulta mucho más difícil de reparar para el cirujano pediátrico. Esta solo es una representación esquemática de qué es lo que ocurre de la teoría que había mencionado previamente, donde dije que la principal teoría es que existe cierta porción isquémica donde no se desarrolla adecuadamente esta porción del intestino, o donde sufre necrosis y por tanto existe una separación una de otra. Esa es como la principal hipótesis que se tiene para el desarrollo de la atresia. Luego, solo les voy a mencionar ya para finalizar unas cuantas imágenes de algunos pacientes donde se les diagnosticó atresia yeyuno ileal. En este caso, en esta diapositiva, podemos visualizar que lo que corresponde a esta primera imagen de la izquierda, lo que estamos observando es una cámara gástrica que está bastante distendida. Y luego, si bajamos un poco con el transductor, vamos a poder identificar todas estas asas intestinales que se van a encontrar perigástricas, que corresponderían a asas, tanto en este caso, asas de yeyuno que están sumamente distendidas, con contenido líquido en su interior, cosa que no es normal. Les mostré previamente que lo normal es identificar asas en las cuales no tienen ese abundante contenido líquido. Y obviamente a este paciente le fue muy mal, y esta sería como la pieza quirúrgica de una autopsia que se le hizo, donde se puede identificar aquí algunas porciones atrésicas. Vemos que está bastante reducido el calibre y vemos esta dilatación proximal. Esto indicaría pues que esta fue la causa de la obstrucción intestinal de este pequeñito. Y previamente había dicho que uno de los primeros indicios que lleva a pensar que puede existir una atresia yeyuno ileal es el desarrollo de calcificaciones peritoneales. Entonces, en este caso, podemos observar que en este ultrasonido obstétrico
al momento de identificar toda la cavidad abdominal, vamos a observar estas hiperecogenicidades que no es normal observarlas. Entonces, esto corresponde a un ultrasonido obstétrico realizado en la 15 semana de gestación, donde vemos estos anillos hiperecogénicos que se encuentran de distribución difusa, intraperitoneal, y corresponderían a calcificaciones producto de una obstrucción intestinal. Vemos aquí, esto también corresponde a múltiples asas que se encuentran distendidas. Vemos aquí la cámara gástrica que también está distendida y vemos estas imágenes hiperecogénicas distribuidas de forma difusa en toda la cavidad abdominal. Corresponde esto, bueno, este es un ultrasonido realizado a las 19 semanas de gestación y estaría indicando, por el hecho de ver muchas asas intestinales aquí dilatadas y no tener un duodeno demasiado distendido, podemos intuir que probablemente se trate de una obstrucción que tal vez está en el yeyuno, en la porción más distal del yeyuno. Si tuviera algo proximal del yeyuno, la literatura menciona que generalmente existe una mayor dilatación del duodeno y es mucho mayor también la dilatación de la cámara gástrica. Y luego, bueno, siempre importante recordar que los hallazgos frecuentes son estos: hiperecogenicidades que indiquen calcificaciones producto de la obstrucción y la dilatación de asas intestinales. Serían como los hallazgos más relevantes. Y ya por último, esta es una de las últimas diapositivas donde vemos aquí que obviamente también depende de la resolución de imagen que nos brinde nuestro equipo de ultrasonido para poder identificar las características de estas asas intestinales. En este caso, vemos que en este ultrasonido obstétrico, a nivel abdominal, vemos todas estas asas intestinales que probablemente responden a asas de yeyuno, las cuales están severamente distendidas con contenido líquido en su interior. Y probablemente esto corresponde a una obstrucción yeyunal. Y por último, esta es la típica imagen que mencioné antes, que es el famoso signo de piel de manzana, así lo refieren. Supuestamente así se observa el signo de piel de manzana, donde habíamos dicho que lo que ocurre es que un extremo ciego que se encuentra separado de otro se tiende a enrollar alrededor de un vaso sanguíneo. Si colocáramos Doppler color, podríamos identificar también una estructura vascular que se encontraría pues en la porción central de toda esta imagen que podemos visualizar. Y sería una forma bastante severa de atresia yeyuno ileal. Y bien, esto sería entonces el final de la primera parte, que corresponde a obstrucciones del tracto gastrointestinal fetal. Esas son las bibliografías que había mencionado previamente. Y ya pues en la segunda parte pues hablaríamos acerca de obstrucciones que corresponden al marco colónico y el ano imperforado. No sé si tienen algún comentario o alguna duda. Hola Lorenzo, buenos días. Buenos días. Muy bonita la clase, realmente las malformaciones estas gastrointestinales sí son un reto, ¿verdad? Nosotros no teníamos mucha experiencia en la evaluación,
Pero sí es importante varias cosas que usted mencionó, ¿verdad? Como por ejemplo la visualización de la burbuja gástrica en el segundo y tercer trimestre tiene que verse. Si no se vio al inicio del estudio, pues le damos chance, la buscamos al final. Si no la vimos al final, incluso podemos mandar a la paciente un ratito a que camine, a que tome líquidos, porque sí tenemos que verla. Y la otra cosa que le iba a decir, que en las fístulas, cuando habla de la burbuja gástrica, recuerde que si las fístulas tienen, perdón, si la A13 tiene fístula, puede haber cierta cantidad de líquido en la cavidad gástrica, entonces tampoco pensar que porque veo la burbuja gástrica estoy descartando que pueda haber una atresia, porque puede Sí. haber una atresia que hay un poco de líquido en la burbuja gástrica. Y otro comentario, que la hiperecogenicidad del intestino también se ha descrito en el segundo trimestre como un marcador de cromosomopatías. En Sí. algunos casos dice que puede ser, de hecho, nada. O sea, nada más le dan un seguimiento y no era nada, y desapareció. Pero sí, ya el hecho de ver un intestino hiperecogénico y ya un paciente que ya no debe ser manejada ni por un ginecólogo ni por un radiólogo, ¿verdad? Ya debe ser derivada a un Sí. nivel superior. Y pues esos son mis comentarios nada más.